El río Tormes es un río muy peculiar y muy interesante. Es un río que no está regulado en su tramo alto, mantiene un estado de conservación muy bueno, teniendo a su vez la mayor parte de los endemismos ibéricos que nos encontramos en la cuenca del Duero. Presentaba hace aproximadamente 15 años serios problemas de conservación de estas especies de peces, es decir, de división del río en pequeños fragmentos debido a la presencia de barreras como podían ser presas o azudes tradicionales. Lo que ha pretendido la Confederación Hidrográfica del Duero a través del programa de cauces es ir haciendo permeable el río, ir eliminando o haciendo franqueables todas estas barreras, de tal forma que los peces se puedan ir moviendo libremente desde los tramos bajos a los tramos altos, en busca de hábitats más favorables o bien por necesidades tan vitales como puede ser la reproducción, la freza. En un proyecto tan integral que abarca tantas disciplinas, ha sido necesario contar con la colaboración de equipos multidisciplinares, con equipos de biólogos, de ictiólogos, de auténticos especialistas que han podido asesorar a la Confederación Hidrográfica del Duero en todas las medidas que hemos ido llevando a cabo a lo largo de este programa de cauces. Es una experiencia absolutamente pionera, entendemos, a nivel nacional y una de las experiencias incluso a nivel europeo más extensas en el medio natural que se están haciendo en los últimos años. Pues estamos en el tramo alto del río Tormes y la particularidad de este tramo de río desde el punto de vista de los peces es que es de los pocos tramos que quedan en la península ibérica donde no hay especies exóticas invasoras. Entonces, los ciprínidos que hay, el barbo, la boga, el bordallo, el calandino, son endemismos ibéricos, peces que solo se encuentran en la península ibérica y en ningún otro sitio en el mundo. Por lo tanto, son muy importantes desde el punto de vista de la biodiversidad y merecedores de un estudio de este calibre. Lo que estamos haciendo es capturar peces mediante pesca eléctrica, que es un método de captura científico que consiste en crear un campo eléctrico de unas condiciones determinadas dentro del río y todos los vertebrados respondemos a impulsos eléctricos. Los peces tienen la particularidad que en los campos eléctricos se orientan, entonces van a nadar siempre hacia el polo positivo, que es lo que llevamos en el río. Los peces vienen, les podemos capturar y en el momento que cesa el efecto, que salen del campo eléctrico, están en condiciones normales. Para evitar el estrés de los peces por el manejo, lo que hacemos es sedarles con un anestésico específico para peces. Les inducimos una sedación muy leve que nos permita justo manejarles para ponerles la marca. La marca es un chip muy pequeñito de 12 milímetros y se lo colocamos en la cavidad abdominal, de tal manera que queda colocado entre el intestino y esa marca el pez la va a rodear de grasa y no le va a alterar en nada el comportamiento durante toda su vida que va a llevar puesta la marca. Mira, una colmilleja. ¡Ay, qué maja! Le tomamos la longitud, cada marca lleva un código individualizado de tal manera que siempre que leamos esa marca vamos a saber de qué pez se trata y nos va a contar toda su historia, lo que se mueve, lo que crece. Después de eso le recuperamos de la sedación, le tenemos un ratito en una red dentro del río para estar seguros de que se recupera bien del anestésico y lo volvemos a liberar otra vez. Una vez que liberamos los peces en el río, recuperan su comportamiento normal y van a realizar los movimientos naturales de la especie. Para detectar esos movimientos lo que hemos colocado son unas antenas que activan esta marca que llevan los peces y registran el código en un ordenador.
Cuando nosotros descargamos los datos del ordenador sabemos qué pez ha pasado y en qué momento del día ha pasado. Y con la red de aforos de la Confederación Hidrográfica del Duero sabemos el caudal que circula. De tal manera que podemos correlacionar las tres variables: cuándo se mueven los peces, qué temperatura hay, en qué momento del día y con qué caudales. Y con eso lo que intentamos es aprender qué factores son los claves para la migración de cada una de las especies que estamos estudiando. El último es de hoy a las 5 de la mañana. Hasta el momento llevábamos marcados cerca de 6.500 peces y el objetivo es tener el año que viene 10.000 peces marcados en el río. Fundamentalmente de barbos, bogas, bordallos y truchas, que son los que realizan movimientos más importantes a lo largo del río y por lo tanto los que más información nos van a proporcionar. Una de las medidas más efectivas para mejorar el movimiento de los peces a lo largo del río es la construcción de dispositivos de pasos para peces. En este caso se ha optado por la construcción de una rampa en estanques sucesivos, de tal forma que los peces pueden ir fácilmente remontando el río en esta sucesión de rápidos y pozas hasta que finalmente superan el obstáculo. En este caso, el salto de la higuerilla es uno de los puntos de control dentro de los trabajos innovadores del seguimiento del movimiento de los peces mediante marcaje electrónico de los peces. Algunas de las medidas tomadas para la mejora de la permeabilidad del movimiento de los peces a lo largo del río es la demolición de presas. Un ejemplo muy paradigmático ha sido la demolición de la presa de la Retuerta en el río Aravalle hace 3 años, en el cual hemos podido comprobar en diferentes estudios a lo largo de los años cómo el río se ha regenerado de una forma asombrosa, demostrando que una de las medidas eficaces, siempre que sea posible, que no es en todos los casos, es la demolición de un obstáculo cuando ya está fuera de uso. De esta forma hemos conseguido poder hacer permeable el río a lo largo de aproximadamente 200 kilómetros de río, permitiendo que los peces pudieran pasar de los tramos bajos a los tramos altos. El programa de cauces de la Confederación Hidrográfica del Duero es una herramienta muy eficaz y muy útil para la protección y la conservación del desmán ibérico. Este arroyo en el que estamos, que a priori parece un arroyito pequeño, de montaña, un poco insignificante, es uno de los reductos más importantes para el desmán en el sistema central. Las poblaciones de desmán del sistema central están amenazadas de peligro de extinción exactamente igual que en la misma categoría que el lince, que el águila imperial o que la cigüeña negra o el oso pardo. Sin embargo, por ser un bichito así de pequeño, ha pasado desapercibido hasta hace poquitos años. Apenas hay información sobre el estado de sus poblaciones, apenas hay información sobre su biología o su ecología espacial. El trabajo con esta especie es bastante complicado porque es una especie muy críptica, que pasa muy fácil desapercibida, que tiene costumbres nocturnas y que para trabajar con ella hay que meterse pues en arroyos como este, de muy difícil acceso, en arroyos con mucha maleza, muy cerrados. Hemos trabajado sobre todo buscando indicios, buscando excrementos, que es un trabajo que lo hacen 2 personas, prospectando pues todas las oquedades, los agujeros que hay entre raíces, grietas. En este caso 3 excrementos. Vamos a coger el más fresquito. ¿No ves la consistencia mucosa? Sí. Esto es muy típico del desmán. Mira, una cosa característica de los excrementos es el olor. Tiene un olor almizclado y es inconfundible. Con el calor del dedo además desprende ese olor. La recogida de excrementos se realiza con ayuda de unas pinzas para evitar la contaminación de las muestras y nos los guardamos en unas neveras portátiles hasta su llegada en el laboratorio. Y estamos haciendo
puntos de muestreo a lo largo de todo el sistema central castellano-leonés para tratar de ubicar sus poblaciones, tratar de descubrir pequeños reductos y tratar de encontrar poblaciones que hasta ahora puedan haber pasado desapercibidas. Tramo de abajo. Se han muestreado más de 300 puntos, encontrando desmán en solo 32 de esas localidades. Parece una cifra mala, pero estamos hablando que ninguna de esas localidades estaba citada hasta el momento, había pasado desapercibida. Entonces son unas magníficas noticias para el desmán, para la conservación de esta especie en el sistema central. Hay que confirmar todos los excrementos y se hace mediante técnicas moleculares. Se aplican unos ensayos específicos para confirmar que eso es desmán, porque una parte de los excrementos se puede confundir con los de las musarañas acuáticas. Entonces, para evitar esos problemas, recogemos todos los excrementos, nos los llevamos al laboratorio y confirmamos genéticamente que eso es desmán. Gracias a esos trabajos de genética estamos comprobando que las poblaciones localizadas en la vertiente castellano-leonesa están separadas entre sí, no conectan, lo cual justifica aún más la realización de acciones de conservación sobre el hábitat y sobre la especie, puesto que estamos hablando de poblaciones aisladas. Nos hemos llevado una grata sorpresa al encontrar el desmán en otros tributarios de los que jamás se había tenido noticia y que en principio estaba ausente, como es aquí en el río Becedillas y en otros tributarios del nacimiento de la parte alta del río Adaja. En este caso, en el sistema central, probablemente una de las causas, vamos a apuntar como principal de su regresión, ha sido la proliferación del bisón americano desde finales de los años 70, principios de los 80, cuando ha invadido prácticamente todas las vertientes de la Sierra de Gredos y ha desaparecido de más del 90% de sus localidades históricas. Aquí, concretamente en el sistema central, se espera un 30% de reducción de precipitaciones y además una inestabilidad en cuanto al patrón de esas precipitaciones. Va a llover muy fuerte, pero en periodos muy cortos, y eso va a hacer que el agua esté menos tiempo disponible en los arroyos, y eso va a suponer que el desmán tenga menos hábitat disponible. En consecuencia, esperamos que el cambio climático, el calentamiento global, tenga consecuencias nefastas para las poblaciones del sistema central. Pero supone un reto enorme de aquí en el futuro para conservar el hábitat de esta especie. De esta experiencia innovadora que está poniendo en práctica la Confederación puedan participar el resto de colectivos y comunidad científica que quiera replicar este modelo, si así lo considera oportuno, en otros lugares.